así la palabra de nuestro Dios en esta mañana. En la primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 7, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos cegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Tome su asiento, hermano, hermana. Le decía que hay tantas cosas, hermano, que estamos ignorando nosotros, y según en la meditación que hacíamos el día de ayer, la palabra dice, lo pone así: Cristo, el hombre, la mujer y Dios. En sí, Cristo, el hombre, la mujer se someterán a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando el hombre se somete a Dios? Desde el día que usted lo aceptó, ese día se sometió a Cristo. Digo Pablo, desde ese día ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y de esa manera ya no andamos como andábamos nosotros, ya no hacemos lo que hacíamos nosotros, sino que ahora hacemos las cosas que Cristo nos habla por medio de su palabra. Por eso, una vez más, hermano, hermana, vea cómo es la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? Amén. ¿De quién es la responsabilidad de educarlos? ¿De los maestros o de los padres? De los padres. ¿Y por qué muchas veces culpamos a los maestros? ¿Por qué será que culpamos a los maestros? Vea, hermano, hermana, sabemos que nuestros hijos están más tiempo con los maestros que con nosotros los padres. ¿Verdad que sí? Poco tiempo tenemos con ellos, pero el poco tiempo no lo aprovechamos. Según leíamos también en la semana, donde dice Santiago que nuestra vida es corta aquí en la tierra, pero también es suficiente para que nosotros pensemos bien qué es lo que queremos en realidad en esta vida. ¿O no cree usted que es demasiado tiempo para que pensemos bien? ¿Sabía usted que la mayoría de nosotros hasta este día no hemos pensado bien correctamente qué es lo que queremos aquí en la tierra? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿O será que ya es lo que en realidad usted quería hacer? ¿Verdad que aún nos falta mucho? Aún quisiéramos ser más. Con eso podemos entender que no lo hemos logrado aún todavía. Por eso, mi hermano, mi hermana, a Dios lo que le encanta a Él es la obediencia. Acuérdense, su pueblo pereció por falta de conocimiento, porque en sí no puso de su parte. Dios buscó los medios, las maneras de acercarse a su pueblo y hablarles acerca de la palabra de Dios. Pero ellos, así como nosotros, ya sabían, y nosotros también ya sabemos, pero sabemos y no lo estamos haciendo. Por eso, vea, hermana, hermana, no podemos dar un paso hacia adelante si no hemos aprendido antes a dar el paso. Porque ¿qué pasa si nosotros no damos un paso correctamente? ¿Qué va a pasar? Vamos a caer. Quiere decir que para dar nuestros primeros pasos hay que ser enseñados.
Y según Dios dice, hermano, que todos los que vienen a Él hablando a Cristo, todos serán enseñados por ¿quién? Por Él. Amén. Por Él. ¿Nos ha enseñado Dios o no nos ha enseñado Amén. Dios? Amén. ¿Cree usted que hasta este día todos los que estamos aquí hay cosas que tenemos que corregir todavía o no hay cosas que tenemos que corregir? ¿Verdad que sí sabemos? Quiere decir que para querer hacer otra cosa hay que corregir lo primero, que está primero. Y de esa manera aprender a caminar en los caminos de nuestro Dios. Vea lo que dice hermano, hermana. Le decía en estos días que nos vamos a sorprender de tantas cosas. No se sorprenda que el día de mañana escuche algo negativo de mí. No me voy a sorprender escuchar algo negativo acerca de usted, hermano, hermano. Porque todos tenemos faltas. Pero tenemos que buscar, hermano, hermana, estar lo más perfecto delante de nuestro Dios. Cuando nosotros veamos que hay algo, hermano, algo que no está conforme a la palabra de Dios, antes de que alguien nos lo haga notar, nosotros mismos, hermano, hay que buscar la manera de corregir esas áreas. Pero cuántas veces, hermano, hermano, está a la vista de todos y parece que no pasa nada. Y vea, hermano, hermano, en ocasiones nos avergonzamos entre nosotros mismos. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial, aquel que nos llamó y puso su mirada en nosotros. ¿Cómo se sentirá Él? Nos ha llamado con un propósito. Según la palabra dice que Él es santo, ¿verdad que sí? ¿Y a qué nos ha llamado a nosotros? A lo mismo. Siempre concordamos en cosas que aprendimos, hermano, en nuestra infancia, en nuestro andar en el mundo. A veces oíamos tanto que el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿verdad que sí? ¿Entendemos eso o no entendemos eso? ¿Verdad que sí? Ahora imagínense, Dios es santo y nosotros vamos a la santidad también. Y de esa manera le permitimos a nuestro Dios que nos vaya santificando a cada día. Yo le aseguro, hermana, hermana, que cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos da a pensar. Eso no quiere decir que estamos mal, hermana, hermana. Eso quiere decir que estamos meditando en la palabra de Dios. Pero no es necesario que alguien nos señale, que alguien nos diga. Nosotros mismos sabemos, hermana, hermana, lo que tenemos que hacer. Y Dios, hermano, nos mira con esa ternura, con ese afecto, con ese amor a cada uno de nosotros, que espera que nosotros hagamos según lo que Él nos dice en su palabra. Lea una vez más ese versículo 7. Ahí se encuentra, hermano, lo que dice en el versículo 7. Lea el versículo 1 primero. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mire, le voy a leer ahí lo que estaba sacando, para no leer toda la escritura desde el 7 hasta donde termina el 39, 40, por ahí, hermano, hermana. Pero según ahí sacando las preguntas que le hacían al apóstol Pablo, porque en el versículo dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿De qué está hablando? Por ejemplo, ¿cuál es el tema que va a hablar Pablo ahí? El tema es acerca del matrimonio. Y según lo que preguntas que se le hacían, era acerca de que si debían continuar manteniendo relaciones sexuales naturales los matrimonios después de la conversión. Acuérdese, hermano, hermana, a los que venimos a Cristo ya estando casados ya, vivíamos a nuestra manera. Pero ya cuando llegamos a Cristo, esa pregunta viene. Y esa pregunta Pablo la contesta. Más adelante la vamos a ver, hermano, hermano. Por eso, si nosotros la fuéramos leyendo así como vamos a ir encontrando las preguntas y las respuestas, pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero esa es una. La segunda es, ¿deben casarse los solteros? Otra pregunta que está haciendo la iglesia al apóstol Pablo. Dice la tercera pregunta que se le dice,
¿Se permite a los matrimonios cristianos divorciarse? En la cuarta pregunta dice, cuando uno de los cónyuges se convierte, ¿debe continuar casado con el esposo o la esposa con el creyente? O sea, son preguntas, hermano, hermano. La quinta pregunta que se le hace es, ¿deben dar el matrimonio a sus hijas los padres cristianos? La pregunta número 6 dice, ¿deben casarse las viudas? O sea, preguntas, hermano, que en esa iglesia estaban interesados en saber. Porque acuérdense, hermano, hermana, el cristiano puede actuar de una manera y al inconverso puede hacer las cosas a su manera. Por eso, hermanos, son cosas de antes y de después también. Pero ahora nosotros podemos encontrar la respuesta en la palabra de nuestro Dios. Según, hermano, hermana, el versículo 2 dice algo ahí. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué dice el versículo 7? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Cada quien tiene su propio don o no lo tiene. Quiere decir, hermano, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora que si no lo queremos hacer, ya es asunto nuestro. O sea, cada quien toma su propia responsabilidad. Le decía, hermano, hermana, que hay cosas que le van a sorprender. No se sorprenda, no se sorprenda. Pero lo que tenemos que buscar es no ser sorprendidos, ni por que nos sorprendan, ni sorprendernos nosotros. Pero acuérdense, hermano, en el cristianismo hay ejemplos en los cuales a seguir. Verá como a veces decimos, bueno, matrimonios vemos, pero en cierta manera no sabemos. ¿Verdad que sí? No sabemos. Pero no es tanto que pongamos nuestra mirada en un matrimonio. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Por eso, mire, en este caminar va a pasar tantas experiencias, hermano, hermano. Y de cada experiencia tenemos que aprender. Nadie tiene que decirle nada, ni esto, ni aquí, ni allá. Usted con su Señor tiene una relación, hermano, hermano. Y si alguien le tiene que amonestar, es su Señor. Pero lo que estamos meditando en esto son estas preguntas que se le hacían al apóstol Pablo, hermana, hermana. Según en el versículo 8 y 9, vea, allí, hermano, hermana. Bueno, la primera pregunta fue del 1 al 7. La segunda pregunta está en el 8 y el 9. ¿Qué dice en el 8 y el 9? Según la pregunta era, ¿deben casarse los solteros? ¿Cuál era la respuesta que da Pablo? Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vea la pregunta y la respuesta. Haga de cuenta, hermano, preguntamos, ¿por qué se pregunta? Hay duda, hay duda. Pero ¿qué pasa si recibimos, hermano, el consejo y no lo hacemos? Pues ¿para qué pedimos? Si al fin que no lo íbamos a hacer. Le decía, hermana, hace 2, 3 semanas atrás, alguien me decía, hermano, ¿se acuerda de este hermano? Sí, ya se casó. ¿Se acuerda de este otro hermano? Sí, ya se casó.
¿Se acuerda de esta hermana? Sí, ya se casó. O sea, te sorprendes, hermano, hermana. Se sorprende uno. No es para escandalizarnos, hermano, hermana. Es para que nosotros nos demos cuenta, no para hacer lo que el otro hace. Según dice Pablo, cada uno de vosotros ha recibido el don de Dios. Cada uno ha recibido un don de Dios. Y si acaso no entiende el don que Dios le ha dado, hable con Él. Aleluya. Entable esa conversación con Él y Dios le abrirá el entendimiento. Por eso le decía, nos sorprendemos, hermano, cuando escuchamos cierta noticia. Y a veces cuando nosotros hacemos las cosas mal, aún nos sentimos, hermano, que somos perfectos. Haga de cuenta que en eso digamos, no, esta iglesia es perfecta. A nuestro pensar, nuestra idea es perfecta. Pero en realidad no es perfecta. Así es que no podemos ponerla de ejemplo. El ejemplo que ponemos es a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro guía, Él es nuestra luz. Y de esa manera nos habla entendimiento a cada uno de nosotros, hermano, hermana. Por eso vea, la pregunta es, la segunda pregunta, ¿deben casarse los solteros? ¿Qué dice ahí, hermano? 8 y 9. Fuera bueno que no. Fuera bueno que no. Pero si no tienen dónde continencia, pues es mejor casarse que estarse quemando. o sea, piense, hermano, piense, ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. La tercera, ¿cuál era? ¿Se permite a los matrimonios cristianos divorciarse? ¿Qué dice versículo 10 y 11? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El 11. Y si se separan, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si hasta ahí nos quedáramos nosotros, hermano, pues dice que no se casa. ¿Verdad que no? Pero vea, hermana, el que está en matrimonio tiene su matrimonio. Uno dice, no, pues sí lo entiendo, así tiene que ser. Pero póngase en la condición del que está, hermano, en esa situación. ¿Qué haría? ¿Qué pensaría, hermano? Por eso vea, hermano, cada uno tenemos que tener el conocimiento. Si hacemos conforme o inconforme, ya es uno, hermano. Sabe uno lo que está jugándose delante de Dios. Pero cuántas veces, hermana, yo hago cosas y yo le digo que usted no las debería hacer. ¿Por qué yo sí y usted no? O sea, el ejemplo, hablando espiritualmente, es el Señor. Terrenalmente todos somos ejemplos. Pero ¿por qué yo sí puedo hacer algo y usted no lo puede hacer? ¿Que no somos todos iguales? Por eso veamos, hermana, a veces por causa del hombre nos va mal. El hombre sí puede hacer, pero no permite hacer. Por eso la respuesta es ¿por qué tú sí, por qué yo no? Delante de Dios supone que todos somos iguales. Era lo que meditamos el día de ayer también, hermana, donde Pablo habla en los Gálatas capítulo 3 y leamos del versículo 19 en adelante. Yo entiendo, dice, que ya en el hombre y la mujer hay igualdad ya. Ya no es el hombre, ya no es más y la mujer es menos, todos son iguales delante de Dios. Pero, dice, hay un orden. El orden nos indica que Cristo, el hombre y la mujer, en cierta manera el primero es Dios. Y concluyamos en la primera de los Corintios 15, 18, donde habla que todas las cosas serán sometidas ya a Dios. Aún Cristo se someterá a Dios mismo cuando todo lo haya sometido ya en el orden. Tanto el hombre, tanto la mujer, tanto Cristo se someterán a Dios. Pero ¿verdad que no nos queremos someter nosotros a la voluntad de Dios?
Y en cierta manera nosotros somos los culpables, hermano, hermana, hablando terrenalmente. Nosotros que hablamos la palabra somos los responsables de que muchas veces el pueblo sea así de esa manera. Porque yo sí puedo hacer cosas y usted no. Pero como yo las hago, usted dice, bueno, y si usted las puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad que sí? Entonces ese es el pensamiento que Dios nos da. Hijo, ese que tú ves va a caer. Y si tú vas por el mismo camino, vas a caer también. Por eso vea, hermano, si yo veo que usted cae, yo no lo voy a seguir a usted. Detengámonos, hermano, detengámonos. Por eso vea, estamos escuchando la palabra de Dios y hay que meditar en ella también, porque es nuestra responsabilidad. Según el 3, decíamos, la tercera pregunta era, ¿se permite a los matrimonios cristianos divorciarse? La respuesta es, hermano, hermana, en el 10 y 11 dice, pero a los que están unidos el matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y se separa, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La cuarta pregunta, hermano, hermana, cuando uno de los cónyuges se convierte, ¿debe continuar casado con el esposo o la esposa no creyente? Mire lo que dice del 12 al 16, hermano, hermana. Y a los demás yo digo, vea lo que dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 16, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás volver a tu marido? ¿Harás caso? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Se da cuenta, hermano, hermana, los consejos que da Dios por medio del apóstol Pablo? Ahí dice, yo le estoy dando este consejo, no el Señor. Pero acuérdese, Pablo dijo, yo también tengo el Espíritu del Señor. Puedo dar mi opinión también. Ahora usted diga, bueno, pero este no es mandamiento de Dios. Pues piense, hermano, hermano, piense. O sea, si hay duda, piénselo. Ahora usted diga, no, pero esto lo dijo Pablo. No, Pablo tenía el Espíritu del Señor. Así como usted también tiene el Espíritu del Señor, hermano, hermano. Por eso vea, hermano, en la iglesia usted va a ver hermanos y hermanas, pero no los vea a ellos, no piense en ellos. Vea a Cristo y piense en lo que Cristo dice. Si todos ponemos nuestra mirada en Él y seguimos las instrucciones de Él, ¿cómo seríamos nosotros, hermano, hermano? ¿Cómo seríamos nosotros? Pero ¿por qué somos indiferentes? Porque nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué yo sí puedo hacer cosas y usted no puede hacer cosas, hermano, hermano? ¿Por qué si se me permite a mí cosas y a usted no se le permiten cosas? ¿Por qué a mí no se me niegan cosas y a usted se le tienen que negar cosas? ¿Acaso yo soy mejor que usted? ¿Verdad que no? Por eso, vea, hermano, cada uno nos tenemos que ver por nuestro bienestar, siempre y cuando venga de Dios. Por eso, de esa manera, mire, caminamos perfectamente de la mano de nuestro Señor. ¡Aleluya! Si usted piensa hacer algo, hágalo, hermano, hágalo, pero piense, un día se va a presentar delante de su Señor. Si hizo bien o hizo mal, se va a presentar delante de Él y ahí dará cuentas a su Creador.
Por eso vea, es su responsabilidad. Dijo el Señor a los judíos ciegos, ¿verdad? Guías ciegos. Ustedes van a caer. Y todos los que van detrás de ustedes van a caer. ¿Por qué les estaba diciendo eso, hermano, hermano? Porque el pueblo quería ir caminar de diferente manera y ellos no se lo permitían. Como decir, tú perteneces aquí y vas a hacer las cosas como yo te digo que tienes que hacerlas. Pues el Señor los reprendió, hermano, hermano. Y a la multitud también, ¿por qué os fijáis en ellos? ¿Por qué los miráis a ellos? Acuérdese, el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta, hermano, hermano? La mujer creyente O cuando uno de los cónyuges se convierte, ¿verdad? Amén. Por eso le decía, hermano, hace un tiempo yo le ponía ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, ella cristiana, yo era impío, hijo. O sea, ¿sabes qué es un impío? A un lado. Pero según mire, en el caminar uno se encuentra con la palabra de Dios. Yo no sé nada de la palabra de Dios. Pero según, hermano, cuando usted está en Cristo es santo. Y si un impío viene a su vida, ya no es impío. Es santo también porque está con un santificado, con un santificado. Pero dice, pero si alguno de ustedes se quiere separar, no está mal, está correcto. Porque en cierta manera ahí da su ejemplo Pablo y dice, si es posible, no lo hagas. Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer porque no hay un compromiso en sí entre ustedes. ¿Verdad? Por eso nosotros, hermana, hermana, si no hacemos nosotros en cierta manera memoria en todo lo que ha transcurrido en nuestras vidas y no sacamos a relucir lo que hemos aprendido, hermana, hermana, quiere decir que en vano hemos estado en los caminos de Dios. Se supone que hasta este día tenemos que ir avanzados ya a como cuando comenzamos en los caminos de nuestro Dios. Vea lo que dice, hermana, hermana. La pregunta número 5. Dice, ¿debe dar el matrimonio a sus hijas los padres cristianos? Lea lo que dice en el versículo 35 al versículo 38. Versículo 35 al 38. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Vea, hermano, que no queramos tomar los ejemplos de la palabra, ya está en nosotros. ¿Por qué cree usted, hermano, cuando nosotros hacemos decisiones por nosotros, hermana, hermana, y las cosas no nos salen, estamos alegres? Nos sentimos mal. Pero cuando se toma una decisión conforme a la palabra de Dios, aunque las cosas nos hagan mal, las hice en la voluntad de Dios, y esas cosas son las que nos ayudan para bien en nuestro crecimiento espiritual. Hasta este día nos han acontecido tantas cosas, hermano, hermano. Piense en cuántas se ha alegrado y en cuántas ha renegado. Si ha salido alegre, Dios, hermano, estaba en el asunto. Por eso vea, hermano, hermana, Dios es bueno en su palabra. A veces decimos, no, no es así.
Por eso vea, hermano, hermana, en el tiempo que estamos viviendo, podemos ver las cosas que no están bien. Pero ¿por qué no están bien? Si nosotros mismos somos los culpables. No deberíamos de quejarnos porque nosotros hemos tomado la decisión, ¿verdad? Cuando uno toma la decisión, ¿para qué quejarse? ¿Por qué no lo pensó antes? Pero ya hicimos las cosas. Ahora, a sufrir. Las consecuencias, hermanos, no son buenas. Dice, hermano, hermana, para aprovechar el tiempo, el versículo, bueno, la pregunta número 6. Bueno, ya quedamos en que dice que debe dar el matrimonio a sus hijas los padres cristianos. ¿Sí? Si quiere, sí, si no quiere, no. No peca. Sí, pero piense, pues va a tomar una buena decisión. Y dice la sexta pregunta: ¿deben casarse las viudas? 39 y 40. ¿Qué dice? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal de que sea en el Señor. ¿Ve? Que no está libre, hermano, para hacer lo que quiera, ¿verdad que no? O sea, piense. Dice el Señor, te libraste, ahora sí eres mío, eres mía, ¿verdad que sí? Ahora si tú quieres desligarte del Señor, bueno, es tu decisión. Pero dice, hermana, la mujer, ¿cuál leíamos? 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hay cosas que Él dijo, esto lo demanda el Señor, mas esto lo digo yo. Pero según concluye en el versículo 40, por si tú piensas que no puedes tomar en cuenta lo que yo te digo, yo tengo el Espíritu del Señor. Así es que si me desechas, no me desechas a mí. El mandamiento es de Dios. No desechas a hombre, no me desechas a mí, sino desechas a Dios. Según, hermana, versículo 2, ahí mismo del capítulo 7, ¿qué dice ahí? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué dice según la Escritura en el versículo 2? Cada quien tenga su propia mujer o marido. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Mire, leamos, hermana, lo que dice en Génesis capítulo 2. A lo que usted piense, hermano, pensemos, digamos, no, pues ya estamos viejos, el matrimonio ya para qué. No, hermano, ya nos estamos acercando a nuestro final. Ya estamos más cerquitas. ¿Se recuerda cuando nosotros nos portábamos mal delante de nuestros padres? Nos felicitaban, ¿verdad? Es que ya estás preparado, hermano, para ser recibido por Cristo, para bien o para mal. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24. Acuérdense, leíamos en la primera Corintios 7:2 que donde habla la Escritura y afirma que el varón debe tener una sola mujer. Dice Génesis 2, versículo 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lea lo que dice en Marcos, hermana, capítulo 10. Según Dios dijo que en el principio los creó como marido y mujer.
Miren Marcos capítulo 10, leamos lo que dice versículo 6 al versículo 8, 10, 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Bueno, ya le di el pilón, ¿verdad? Era el 8, ¿verdad que sí? Bueno, el pilón léalo una vez más. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero acuérdese, dice hermana, que en el principio Dios en su creación los creó, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Vea, hermano, las responsabilidades aquí en la tierra. Que no queramos hacerlo es otra cosa. Pero el Señor da mandamiento ¿a quién? ¿A quién da mandamiento? O sea, al hombre y a la mujer. Ya no puede decir yo no sabía. No, a los que hemos venido a Cristo sabemos, hermano, que desde el principio Dios ha hablado a la humanidad. Que el hombre no quiera hacer caso es otra cosa, pero Dios siempre ha dado mandamiento. Vea lo que dice en los Efesios capítulo 5, hermano. Ahí cuando usted lea esto, de seguro, hermano, ha conversado con hermanos y hermanas y van a lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Acuérdese, nadie es perfecto, hermano. Usted puede encontrar imperfecciones en mí, así como yo se las puedo encontrar a usted. Pero no se trata, hermano, que nos veamos las imperfecciones cada uno de nosotros, sino que busquemos, hermana, estar lo más cerca de nuestro Creador, para que nadie nos señale. Amén. Si alguien nos va a señalar, que sea el mismo Dios. Pero si somos enseñados por Él, ¿quién nos podrá señalar? Nadie, hermana. Por eso la palabra está ahí. Que queramos hacer conforme a la palabra y es cosa nuestra. Pero la palabra siempre ha estado ahí, hermana. Acuérdese, usted y yo pronto vamos a pasar, pero el Señor dice que su palabra no pasará, mi hermano, mi hermana. Así es que acerquémonos a Él y viviremos en paz todos los días de nuestras vidas, siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermana, Efesios 5:23. ¿Qué dice el 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vea, hermano, cómo nuestro Dios va poniendo todas las cosas en orden. Así como en el principio. En el principio, se recuerda lo que dice Juan en el primer capítulo de Juan. En el principio dice, era el verbo. Y el verbo era Dios. O sea, hermano, pone en primer lugar a nuestro Dios. Pero como decimos, pero Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero lo sentimos o no lo sentimos. Entonces Dios es primero. Y a nuestro entender, de Cristo para acá, dice Dios, Cristo y la iglesia. Y se supone que su iglesia se debe de someter a Él. Y Dios nos da instrucciones para que nosotros permanezcamos bien aquí en la tierra. Y el tema que Dios está tratando, hermana, es que primeramente es Él. Que si nosotros lo ponemos en primer lugar a Él, todas las cosas nos van a salir bien. Pero como le decía, hermana, a cada día las cosas van empeorando. Pero ¿por qué las cosas van empeorando, hermano? Y lo más triste es que en el cristianismo están aconteciendo todas estas cosas. Por eso vea, hermano, este país, ¿qué no dicen que ellos confían en Dios? Y según su guía, el guía que nos está guiando a nuestro pensamiento está ciego.
¿Por qué creemos que está ciego? Porque no está haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Y si ellos fueran conscientes, hermano, hermana, que están haciendo las cosas malas, ¿cómo deberían de estar ellos? Pero están como si nada. Y no saben que un día se van a presentar delante de Dios, hermano, hermano. Por eso todo cristiano, hermano, no debe de pensar que todo está bien. Si hay cosas que tenemos que corregir, tenemos que comenzar a corregirlas desde este momento, hermano, hermano. No sabemos en qué momento nuestro Creador nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué pasa si no solucionamos los problemas que teníamos, hermano, hermano? Aquí en la tierra era cuando podíamos solucionar los problemas. Allá ya no se puede. El tiempo lo tuvimos aquí. Según versículo 23 que dice, hermano, hermano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren, la primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, lo leíamos el día de ayer. No nos debemos de brincar las cosas, hermano, hermano. Hay que hacer las cosas correctas como Dios dice que debemos de hacerlas. ¿A quién debemos de honrar nosotros? Y después del Señor, el que debe ser honrado es el hombre. Y después del hombre, la mujer, ¿verdad que sí? Todo en el orden divino de nuestro Dios. Dice la primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Yo me preguntaba por qué Pablo le dijo, pero quiero que sepan. Es que ellos estaban haciendo las cosas a su manera. Ya no estaban haciendo las cosas conforme a lo que les había mostrado. Allí en el versículo dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero, ¿por qué surge ese pero? Pues él sabía, hermano, noticias llegaron al Pablo. Los hermanos que dejaste se llamaban conforme a lo que tú les mostraste por la palabra de Dios. Las cosas las están haciendo a su manera. Dice Pablo, no es así. Cristo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por eso, hermano, hermana, es que nosotros en nuestro tiempo las cosas las vemos mal. Pero ¿por qué las estamos viendo mal? Porque en cierta manera estamos mal también nosotros. Por eso, hermano, yo puedo hacer cosas que a mi entender parece que están bien, pero cuando leo la palabra me doy cuenta de que no estoy bien. Por eso la palabra, hermano, nos habla para que nosotros nos corrijamos, hermano, para que seamos corregidos por Él, porque si permite que un hermano venga y lo corrija, hermano, va a salir mal con él. Mejor permitamos que Dios nos corrija por medio de su palabra, y de esa manera hacer las cosas que Dios dice que tenemos que corregir cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermano. Ahí mismo, ¿dónde estamos? Leamos Efesios capítulo 5. Vean la responsabilidad que Dios ha puesto primeramente en el hombre, en el varón. Acuérdense que nosotros como hombres, como varones, como cabeza del hogar, Dios habla acerca de las responsabilidades que tenemos. Que las hagamos es otra cosa, pero las instrucciones están, ¿verdad que sí? Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cómo podemos decirle, Señor? Pues es difícil. Por eso Pablo, hermano, los consejos que él daba, decía, yo se los estoy dando no por mandamiento de Dios, porque él sabía, hermano, él había vivido ya todo eso, y él no quería que los hermanos tuvieran problemas, porque según él considera que en el matrimonio no es fácil, es difícil. Pues piénselos. Los que no están casados, mejor que se casen.
Sí, hermano. Pero hay que a veces uno toma decisiones. Por eso vea, hermano, vea, piense bien antes de hacer las cosas. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Y démonos cuenta los deberes que nosotros tenemos como esposos, hermano, hermana. Más allá de mantener a la esposa, vea lo que dice ahí, capítulo 5 y versículo 25. ¿Qué dice? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién le habla? ¿Cuál es la obligación del marido? ¿Solamente mantenerla? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, hermano, hermana, vean, si nosotros somos conscientes, posiblemente hicimos cosas sin pensarlas, pero ya estamos en ellas, ¿qué vamos a hacer? Si hubiéramos pensado antes, no estaríamos lamentándonos, ¿verdad? Pero como no lo pensamos y ya estamos dentro, ya no se puede hacer para atrás. Tenemos que continuar, hermano, pero ahora la ayuda, hermano, Dios nos la da, nos la brinda, nos la ofrece para que caminemos bien. Pero como no queremos caminar conforme a la palabra de Dios, por eso es que nos lamentamos tanto, hermano, y por eso es que sufrimos tanto. Vea, hermano, hermana, dice que nosotros debemos de considerarla a ella. ¿Considerarla en qué, hermano? Mire lo que dice, hermano, hermana, ahí en la primera de Pedro, capítulo 1. Nos vamos a acercar, hermano, a las palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, aquí nuestro Señor utilizó, hermano, al apóstol Pablo para que nos hablase la palabra del Señor. Acuérdese, muchas veces Dios puede decir, como así le ordenaba a Ezequiel, hijo de hombre, dile a mi pueblo así. Jeremías también decía, así dice el Señor, así lo dice y yo no le voy a quitar ni poner, así lo dice el Señor. Por más que Jeremías mirara que la palabra era dura, pues ni modo, lo siento, así el Señor lo dice y así es. Y puede ser que muchas veces usted, hermano, vea a su hermano, por no llamar la atención, le saca la vuelta, hermano, y usted sabe que no debería de hacerlo y lo permite que lo haga. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice en la primera de Pedro, capítulo 1, perdón, primera de Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, del versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vea, hermana, hermana, según como nosotros seamos con la esposa, cuenta en el momento que nosotros nos acerquemos delante de nuestros y le pidamos cualquier cosa. Pero si nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, hermano, nada nos podrá estorbar. Nuestra oración llegará directamente a la presencia de nuestro Dios. Pero cuántas veces, hermano, en el matrimonio estamos clamando y clamando y clamando y pues la oración ha sido desviada. ¿Por qué ha sido desviada, hermano, hermano? Porque no estamos considerando ser considerados con la mujer. Y según el consejo que Dios da por medio del apóstol Pedro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo es vivir sabiamente, hermano, hermano? Con cuidado. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vea, hermano, ¿el consejo estará bueno o lo pensamos?
Miren lo que dice Proverbios capítulo 5. Dice que los maridos debemos ser fieles. Amén. Pero como ahí uno dice, hermano, pero si supiera cómo es. Es una leona. ¿Verdad que sí? Pero ve, hermano, a veces en el matrimonio somos así. Por no estar, hermano, los dos puestos, ¿verdad que sí? Acuérdense, en el matrimonio el esposo si quiere, la esposa no quiere, la esposa si quiere y el esposo no quiere. Y no se puede caminar bien, ¿verdad que no? Por eso que en ocasiones llega uno a esos extremos, hermano. Y vea, cuando es así, Dios da instrucciones, hermana. Porque solamente nosotros pasamos y decimos así, que si el marido y la esposa se separan, no se vuelve a casar. ¿Verdad que sí? Así es lo que nosotros decimos. Pero ¿por qué lo decimos nosotros así? ¿Porque el Señor lo dice o porque alguien lo dijo? Porque el Señor lo dice. Y si nosotros buscamos dónde lo dice, vea lo que vamos a ver al final, hermana. Lo vamos a leer ahí en Mateo capítulo 19, pero antes de llegar allá, vamos a leer, hermana, Proverbios 5. Si vosotros caminamos bien conforme a la palabra de Dios, hermana, y de repente surge el quebramiento entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si hiciste todo lo que tenías que hacer y no resultó, Seguir adelante. ¿verdad que es el momento de pensar? Mire, Proverbios capítulo 5, lea versículo 19, pero allí en su casa, lea unos versículos antes. Ahí le da instrucciones para su vida, para su matrimonio, para que todo le salga bien, hermana. Dice Proverbios 5, versículo 19, que dice: Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Si usted en el versículo 15 hasta 19 lo lee en su casa, no lo vamos a leer por falta del tiempo, hermana. Pero el 19 dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Es como decir, tu pensamiento no debe estar en nadie más, solamente en tu amada, dice. Por eso, hermana, cuando habla acerca de ser fiel para con quién. Primeramente, tu fidelidad debe ser para con Dios. Y si tú eres fiel para con Dios, ¿no serás fiel para con tu esposo? O viceversa, hermana. Si la mujer es fiel para con Dios, ¿no será fiel para con el marido? ¿Se preocupará por algo? No, hermana. Pero ¿por qué es que ha pasado tantas cosas? Por lo mismo, hermana, el mandamiento siempre ha estado ahí, desde el principio, dice la palabra. El mandamiento ha estado desde el principio, ¿verdad? Desde el principio dice que los crió marido y mujer, ¿verdad que sí? Ya que no lo queramos tomar así nosotros, hermana, ya somos nosotros. Dice, hermana, que nosotros debemos de vivir con ella por toda la vida. Es el mandamiento, ¿verdad? Pero ve, estos hombres, hermanos, tenían preguntas, así como nos tenemos preguntas. ¿O no tienen preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No le digo que me pregunte a mí, no. Hay preguntas para con Dios, pregúntele a Dios. Porque yo le puedo decir cualquier cosa, pero usted me hace caso a lo que yo le digo. Pues él me dijo, pues este ciego va a caer y usted va a caer por hacerme caso. Por eso, hermano, está escuchando la palabra de Dios, piénsela y medítela, hermana, es su responsabilidad. Ya está aquí, hermano, tome, pero también hay que discernir también lo que estamos comiendo también. Pero nos estamos basando a la palabra de Dios, no nos podemos equivocar en nada. Mire lo que dice en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19,
habla acerca de vivir con ellas por toda la vida, pero no se lo voy a leer en esta versión, hermano, más entendible para no explicarle tanto, porque le puedo explicar yo. Si estamos igual, hermano, la misma necesidad que tiene usted la tengo también yo. Pero muchas veces pensamos, hermano, o piensan que uno, porque está hablando aquí, es perfecto. Perfecto solamente Dios, hermano. Porque imagínense, si yo le hablo de esas cosas y mi matrimonio está peor que el suyo, hermano, pues ¿de qué le sirve mi consejo entonces? Acuérdense, nuestro ejemplo a seguir es Cristo nuestro Señor. Dice Mateo 19, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice, Emma le leo del versículo 3. Dice así, versículo 3. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron. Hay quienes dicen, hermano, que en la Biblia no aparece la palabra divorcio, pero ven esta versión si aparece o no. En la suya que está leyendo no dice divorcio, pero vean en esta versión. Dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, y se casa con otro, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Pero el versículo 11, hermano, vea lo que dice. Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. ¿Lo entendió, hermano? Según Dios, el Señor dice, no todos pueden comprender esto, únicamente dice aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender esto, hermana? Por la palabra de Dios. A veces nosotros queremos y pensamos que así es. Nosotros queremos y pensamos que es así. Pero sabemos que la palabra no lo confirma así. ¿Por qué es que Moisés les dio, hermano, que sí lo podían hacer? ¿Cómo les llamó el Señor? Por tercos. O sea, se les hablaba y no entendía, pero siempre estaba el pero. El Señor, hermano, en su mandamiento ha dicho que nosotros debemos de perdonar. No permanecer, dice, debe de permanecer. Si es por causa de eso, puedes hacerlo. Pero ya está en ti, hermano, ya está en uno si lo hace o no lo hace. Pero en cierta manera dice, no debe de hacerlo. Acuérdate, el Señor dice que nosotros debemos de perdonar. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Por eso vea, hermana, eso es lo que siempre debemos de pedir al Señor, no permitas esto. Pero ¿cómo es que se puede permitir, hermano, si la pareja va unida en el matrimonio tomando de la mano del Señor? ¿En qué momento puede ocurrir eso? No puede ocurrir. Eso ocurre, hermano, cuando hay esas indiferencias. Uno sí quiere meterse con el Señor, pero la otra parte no quiere. Tenga por seguro que tarde o temprano, hermano, va a haber ese rompimiento.
Pero para ese entonces debe de estar preparado y saber lo que tiene que hacer por medio de la palabra de Dios. No solamente si ya me pasó, no es qué voy a hacer, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros oímos y no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermano, hermana, ahí mismo en el capítulo 19, y ahí vamos a terminar en estos momentos, hermano, hermana. Mateo 19, Dios te mal. Sí, capítulo 19, versículo 29. Vean, nos vamos a encontrar con ciertas escrituras, hermano, hermana, pero vean la diferencia. Cuando es por seguir a Cristo, bendito Cristo, ¿verdad? Amén. Dice versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Sabe usted, hermano? ¿Pero qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pues todo. Si usted, hermano, hermana, acuérdese, dijo Pablo, que el hombre no se deben de negar en ningún momento. Pero si tiene que suceder, que sea por algo. ¿Sabe cuál era ese algo? Que por en cierta manera, ¿sabes qué? En este momento no quiero nada, quiero meterme con el Señor. Permíteselo. Y después vuélvanse a juntar. Siempre y cuando sea en un mutuo acuerdo entre los dos, dice. Y por ello, ¿y esto qué tiene que ver en lo que estamos hablando? Pues todo, hermano, hermano. Si usted dijera, bueno, el Señor me ha mostrado las cosas así, siempre y cuando sean por entregarse a su Señor. No se lo reprochará a su Señor, porque en cierta manera lo está haciendo para Él. Acuérdese, hermano, el mismo Señor dijo, ¿cuántos son mis discípulos? Todos somos tus discípulos. Para ser mi discípulo, ser para las condiciones que el Señor pedía. Para fin de que tú seas mi discípulo, tienes que dejar todo. Por eso, hermano, hermana, allí en Mateo capítulo 19 y el versículo 9 que leíamos, hermano, y el 10, cuando los discípulos escuchan esto, dicen, pues si es así, no conviene casarse mejor. No nos conviene casarnos. Pero vean, hermano, ellos escucharon lo que el Señor les estaba hablando acerca del matrimonio. Y ellos dijeron, si es así, no conviene casarse mejor. Mejor nos quedamos así. Pero se da cuenta que después del mensaje se toma la decisión. Pero nosotros tomamos la decisión antes que el mensaje. Aleluya. Y cuando el mensaje vino, pues ya estamos dentro. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar, hermano. Aguantar. Con la ayuda del Señor vamos a poder. Por eso, vea, hermano, cualquier decisión que quiera hacer, tómela siempre tomando en cuenta a su Señor. Si usted pide, hermano, algún consejo de su hermano o de su hermana, en vez de ayudarle, le va a decir, hermano, yo creo que es así. No es que él crea, mejor tome su propia decisión mejor. Usted sea consciente de lo que esté haciendo, hermano, y no por alguien más. Porque como le decía, hermano, a mí sí me sorprendió en este día que me decía, hermano, ¿se acuerda de tal hermano? Sí. Y yo les comentaba, yo a esos hermanos